Hola, bienvenidos al módulo 4, en donde vamos a hacer análisis de variancia para parámetros en el marco de este curso de procesamiento de datos experimentales con Infostat IR. Vamos a hacer primeramente la comprobación de los supuestos que sustentan o que subyacen al análisis de variancia, el método de análisis de variancia, y después vamos a utilizar Infostat para resolver algunos ejercicios tipo para un diseño completamente aleatorizado, un diseño en bloques completos al azar, un diseño en cuadrado latino y hacer pruebas a posteriori de comparación de medias utilizando la prueba de Tukey y la prueba LSD o de mínima diferencia significativa de Fisher. También haremos algunos gráficos descriptivos de los datos observados. Para ello vamos a seguir una guía de paso a paso que tendrán ustedes a disposición. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta que la ANAVA o análisis de variancia es una herramienta estadística que utilizamos para comparar medias de una variable cuantitativa continua entre dos o más grupos definidos por variables categóricas, que pueden ser los factores, los tratamientos, diferentes especies, diferentes técnicas, diferentes tipos de suelo, diferentes situaciones que queramos evaluar respecto de una variable cuantitativa continua, ¿sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. La aplicación es adecuada cuando las variables explicativas, o sea, los factores, el factor o la variable de clasificación es cualitativa, ¿sí? Es una palabra. En cambio, cuando las variables explicativas o variables independientes o de clasificación son cuantitativas, nosotros recurrimos a los modelos de regresión. ¿Qué va a hacer el análisis de variancia? Va a descomponer la variabilidad total que observamos en ese experimento en diferentes fuentes que son los tratamientos o los factores, los bloques si es que el diseño lo contempla, interacciones entre factores en caso de que hagamos un experimento factorial, en donde diseñamos de esta manera los tratamientos, combinando diferentes niveles de los factores involucrados, uno o más factores, dos o más factores, y el error aleatorio, así que va a depender de la variabilidad natural que hay entre las respuestas de un mismo tratamiento. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta descomposición? Identificar si hay efectos significativos sobre la unidad experimental respecto del tratamiento que se aplicó, y también nos va a permitir evaluar la estructura del experimento, ya sea que sea un DCA, un DBCA o un cuadrado latino. Es muy importante que se tenga en cuenta que la variable dependiente, o sea, la que se mide, la variable respuesta, es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Tiene una unidad de medida y surge de medición en función de estos niveles de los factores que vamos a analizar. En este caso es un unifactorial. Solo vamos a evaluar un tratamiento con diferentes niveles. Bueno, es muy importante eso entonces, y para mirar un poquito cómo son las hipótesis generales de un análisis de variancia, un modelo general. La hipótesis nula es que todas las medias de los tratamientos son iguales, contra la alternativa de que alguna sea diferente, ¿sí? Básicamente lo hacemos a través del valor de F, que es transformado en un valor de probabilidad que contrastamos contra el valor de significancia, que usualmente es el alfa de 0,05. Primeramente vamos a analizar los supuestos de una ANAVA, ya que si estos no se cumplen no podemos utilizar el método tradicional, que es un análisis de variancias con modelo lineal general, ¿sí? Que es aditivo, y lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que tenemos que tener en cuenta? Y estos también es importante mencionarlo, que los supuestos de un análisis de variancia, o sea, de este tipo de análisis, siempre se evalúan sobre los errores que se van a generar, ¿sí? Los errores sería la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo que vamos a ajustar. Entonces, el primero, pero no más importante, es la normalidad en la distribución de los errores. Básicamente los errores tienen que seguir una distribución normal centrada en cero, con variancia iguales para todos los tratamientos. Entonces, para evaluar eso, ¿qué hacemos? Primero un análisis gráfico a través de un ggplot, en donde vamos a graficar los cuantiles teóricos versus los residuos, ¿sí?
Eso lo hace automáticamente Infostat cuando le damos qqplot y le damos como variable al residuo crudo, ¿sí? Entonces vamos a ver que los residuos, para que se cumpla esta distribución normal de los errores, los residuos, los puntitos que se van a ver en el gráfico, se tienen que alinear alrededor de una recta de 45 grados. También hay una prueba analítica, que es una prueba no paramétrica que se llama de Shapiro-Wilks modificada, que es básicamente de bondad de ajuste. Las hipótesis que subyacen es que si los residuos se distribuyen normalmente, contra la alternativa no, los residuos no se distribuyen normalmente, vamos a obtener un valor de P, que si este valor de P es mayor a 0,05, se acepta que se distribuye como una normal. Es un supuesto muy importante. También tenemos que evaluar la homogeneidad de variancia o la homocedasticidad. Eso nos dice que las variancias de los errores, ¿sí?, son iguales entre tratamientos. Esto se asegura buscando que las unidades experimentales sean lo más parecidas entre sí, ¿sí? Ahí uno logra minimizar esa homocedasticidad. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se evalúa de manera gráfica y de manera analítica, con un gráfico de residuos, ¿sí?, en el eje de las ordenadas, y un gráfico de valores predichos, o sea, todo el rango de distribución de la variable y la variable dependiente, pero en su forma predicha. Entonces, tenemos que hacemos un gráfico, una nube de puntos, un gráfico de dispersión, en donde ponemos como variable X a los valores predichos de Y, y como variable de Y a los residuos. La nube de puntos resultante tiene que tener una distribución aleatoria, homogénea, desde el menor valor hasta el mayor valor de los valores predichos de Y, y no tenemos que encontrar ningún tipo de patrón, de embudo, de curva, ni nada por el estilo. Entonces sí podemos decir, a través de una prueba gráfica y un análisis no observacional, que no hay homocedasticidad. También podemos hacer una prueba que esta es, digamos, bastante más confiable porque no queda sujeto a subjetividades, es la prueba de Leven, que la hacemos manualmente. También es un análisis de variancia, pero utilizamos como variable dependiente, en este caso, los residuos absolutos. Lo que se busca es que se acepte la hipótesis nula de igualdad, en este caso, de medias de los residuos absolutos. O sea, que las variaciones que hay alrededor de la media tengan el mismo desvío, o sea, se hagan curvas tipo campana de la misma amplitud para los diferentes niveles del factor que se esté analizando. Cuando el valor de P que nos va a entregar el análisis de la prueba de Leven es menor a 0,05, el valor de alfa, se rechaza la homogeneidad de variancia. Y después está otro de las tres supuestos más importantes, que es la independencia de los errores. Esto significa que no debe haber correlación entre errores. Esto se puede evitar haciendo que en este análisis no se evalúen de manera repetida en el tiempo las mismas variables sobre las unidades experimentales. O sea, medidas repetidas en el tiempo o datos longitudinales van a generar una estructura de dependencia temporal, o sea, en el tiempo, y también puede pasar de que se genere una estructura de dependencia espacial. O sea, las parcelas que están más cercanas unas de otras pueden generar ahí una cierta correlación entre las variables y por ende en los errores. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la independencia? En este caso lo hacemos íntegramente a partir de métodos gráficos. Vamos a graficar a los valores predichos otra vez en el eje de las X y a los residuos estudentizados. Esto es una transformación que se le hace al residuo. Se lo estandariza, se lo estudentiza, se dice, y esos valores deberían estar entre 3 y menos 3. Si superan ese valor de 3 y menos 3, entonces estamos en presencia de valores también que son extremos, y si se observan, por ejemplo, una tendencia
tenemos que ver que el gráfico de dispersión sea aleatorio, los puntos se distribuyan sin una tendencia sistemática, ningún patrón, como pueden ser curvas, embudos, agrupamientos o estructuras, ¿sí? Entonces sí, podemos decir que la distribución es aleatoria. Entonces este supuesto sí se está cumpliendo. En Infostat básicamente vamos a entrar a hacer una ANOVA nomás y a definir los diferentes valores. Entonces acá está el gráfico, estudiantizado versus predicho, cómo se interpreta. Y básicamente después hay otro gráfico de residuos que se hace en función del orden de la observación si se cree que hay alguna estructura de dependencia espacial. Entonces se construye una variable auxiliar que puede ser el orden de medición para ver si no están correlacionados en el sentido de espacial. Y bueno, ahí se construye esa variable auxiliar, ¿sí? Que le ponemos un orden, por ejemplo el tiempo, el operario, la parcela. Y bueno, se hace un gráfico también de tipo de dispersión, en donde ponemos en el eje de las X el orden y en el eje de las Y el residuo estudiantizado. ¿Cómo lo interpretamos? Nos permite justamente detectar si la recolección de datos estuvo influida por factores como fatiga del operario, condiciones ambientales cambiantes, etc. Ejemplo correcto, los residuos también tendrían que estar distribuidos a la zona en todo el eje, y el incorrecto sería una tendencia creciente o decreciente. Y esto es muy importante, agrupamientos consecutivos de residuos positivos, o sea, por debajo de la línea del cero, que es el punto medio de los residuos, de la distribución de los residuos, o están por debajo, en el negativo. Otro tema es, tenemos que ver si estos agrupamientos positivos y negativos nos van a indicar posibles correlaciones, y una aleatorización adecuada del experimento nos estaría asegurando que se cumple este supuesto. También hay otros supuestos muy importantes, que en el caso de que uno arme un diseño en bloques, no exista el efecto de aditividad en el bloque tratamiento, ¿sí? Entonces no debería haber una interacción entre el bloque y el tratamiento. El bloque no tendría que fungir como un factor que genera una interacción con el tratamiento. O sea, simplemente sus efectos debieran ser aditivos, no multiplicativos. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? Hacemos su gráfico de perfiles. En el eje X ponemos tratamientos y en el eje Y la variable respuesta. Y deberíamos ver que las líneas por bloque se mantienen de manera paralela, no se cruzan ni crecen, ¿sí? A lo largo de toda la variación del eje de los tratamientos. Si hay cruces o cambios en el orden, se sugiere que hay una interacción entre bloque y tratamiento. Eso todo lo podemos hacer a través de la aplicación de Infostat. Entonces, en el contexto también del modelo lineal general, como el que subyace a la ANOVA y también al de la regresión, también existen dos supuestos más que muchas veces los dejamos por fuera, que es el supuesto de linealidad y el de aditividad. O sea, los modelos son lineales y son aditivos, ¿sí? No hay coeficientes, o sea, cada variable está elevada a una potencia de 1. Entonces también deben evaluarse esos dos supuestos. Entonces el modelo asume que existe una relación lineal entre la variable respuesta y las variables explicativas, tanto en regresión, o que las diferencias de medias, ¿sí?, son constantes entre niveles de factores. Entonces, es decir, los efectos se suman de una manera lineal en el modelo. El efecto del tratamiento es aditivo y el efecto del bloque también es aditivo. No tiene que haber una estructura ahí de elevado a alguna potencia o multiplicativo. ¿Cómo podemos evaluar? A través de un gráfico de residuos versus valores predichos. Y si vemos que hay una relación que no es lineal, los residuos podrían estar mostrando un patrón sistemático, por ejemplo una curvatura, y eso nos estaría diciendo que hay algún elemento ahí que está elevado a la cuarta, o al cubo o al cuadrado. Entonces la nube no debería tener una forma aparente, o sea, debería ser amorfa, y la distribución de los puntos deberían ser aleatorios. En caso de que pueda observar una forma de U, S o algún arco,
se indica que la relación entre las variables respuesta y las explicativas no es del tipo lineal. Y el último supuesto es, se pueden aplicar, para corregir eso, se pueden aplicar diferentes transformaciones para linealizarlas, como logaritmo, la raíz, incluir términos polinomiales como elevar la x al cuadrado, o directamente utilizar modelos no lineales o modelos aditivos generalizados. Y después está el último, supuesto de aditividad, que en un modelo con más de una variable explicativa, por ejemplo cuando arranco y agrego el bloque, además del tratamiento como una fuente de variación, se asume que los efectos de cada factor son aditivos, es decir, no hay interacción entre ellos. ¿Cómo lo evalúo? A través de gráficos de perfiles. Tengo que encontrar el paralelismo, eso significa que hay aditividad. En donde hay cruces o cambios de orden es posible que haya una interacción. En modelos más generales, por ejemplo la regresión múltiple que vamos a ver más después, más adelante, se puede incluir un término de interacción. Y acá también nosotros incluimos un término de interacción en el caso de los experimentos factoriales entre variables y evaluar si es significativa. Si lo es, la aditividad no se cumple y el modelo debe ajustarse. Podemos también hacer pruebas adicionales, como la prueba de no aditividad de Tukey, que algunas veces están como otras no en los software estadísticos. Bueno, entonces ahora acá hay un resumen que les puede servir para tener en claro qué es cada cosa, qué supuestos tengo que analizar antes de largarme a probar, a analizar los datos de mi experimento a través de un análisis de variancias. En caso de que no se cumpla, hay un montón de modelos que pueden ser utilizados, modelos lineales generales, si la variable no es variable cuantitativa continua sino discreta, modelos generalizados, los modelos mixtos, en caso de que no se cumpla la independencia en los errores. También los modelos generales y mixtos tienen la oportunidad de modelizar la estructura de covariancia-variancia y de si la estructura de variancia, por ejemplo, no es homocedástica, también hay posibilidades de analizar con diferentes modelos ahí, diferentes estructuras. Bueno, cuando hacemos el análisis de variancia tenemos que guardar y analizar los residuos, que les voy a mostrar cómo clicar eso, los residuos estudiantizados, los valores predichos y los valores absolutos. Bueno, posteriormente, una vez que ya hago el análisis, clico también las pruebas de comparación de medias. Esto se hace siempre y cuando que el análisis de variancia me da que los tratamientos tienen un efecto significativo, entonces tengo que rechazo la hipótesis nula y acepto que alguna media es diferente. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que subyacen a estas pruebas de comparación de medias? Entonces, estas pruebas se realizan luego de una ANOVA, cuando el efecto del factor es significativo. ¿Sí? En este contexto, las pruebas post-hoc contrastan pares de medias específicas o todas contra todas. Entonces, por ejemplo, un par de tratamiento I y J, las hipótesis son la nula de que la media del tratamiento I es igual a la media del tratamiento J, o sea que no hay diferencia significativa entre las medias del tratamiento I y del tratamiento J. Contra la alternativa es de que sean distintas, de que ambas medias sean distintas, entonces vamos a tener una prueba bilateral. Esto es importante porque en Infostat la prueba de Fisher, LSD de Fisher, utiliza la prueba bilateral y luego la prueba de Tukey utiliza la prueba unilateral. Entonces, pero también podemos decir que básicamente que la media del tratamiento I es mayor a la media del tratamiento J. Entonces queremos asumir que hay diferencia significativa entre las medias. Perfecto. Bien, en cuanto al modelo completamente aleatorizado, el más sencillo, ¿sí? El más simple y ampliamente utilizado en ensayos experimentales preliminares, en donde las condiciones ambientales están controladas y la variabilidad es mínima, como por ejemplo en invernaderos, laboratorios, empresas que tienen una línea de producción controlada. Por ejemplo,
Resulta especialmente útil cuando no hay necesidad de bloquear, porque no hay ningún factor o no se necesita hacer control local que generaría algún efecto adicional sobre la respuesta. Las variables que requerimos, siempre la variable de clasificación o tratamiento es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa, si una palabra no puede tener niveles, pero los niveles siguen siendo categorías de palabras, o sea, con palabras, como tratamiento, diferentes tratamientos, tratamiento 1, 2, 3, tipo de fertilizante, entre otros. Y una variable cuantitativa continua como respuesta. Este es el modelo estadístico en donde tenemos una respuesta I sub IJ, en donde está compuesta por, de una manera lineal, una media global más el efecto del tratamiento I, más el efecto del error aleatorio, epsilon I sub J, y podemos diferenciar eso en una estructura de media y una estructura de error aleatorio. ¿Sí? Se asume entonces que el error se distribuye normalmente con media cero y variancia constante para todas las observaciones. Vamos a hacer un ejercicio ahora en Infostat, el primer ejercicio, en donde vamos a comparar 4 diferentes cultivares de maíz en el archivo híbridos. Cada uno tiene 10 repeticiones por tratamiento. La variable de clasificación va a ser el cultivar y la variable dependiente es el rendimiento. Vamos a abrir ese archivo, vamos a entrar a análisis de variancia, vamos a incorporar el valor de rendimiento como variable de respuesta o variable dependiente, y la variable de clasificación es el cultivar. No hay que aceptar interacciones porque no hay, solo tenemos un factor con 4 diferentes niveles. Y también vamos a clicar en prueba de comparaciones, vamos a hacer el LCD de Fisher y vamos a pedir un gráfico de barras y que nos entregue ya los grupos homogéneos. Ahora vamos a ir en Infostat y vamos a entrar en abrir datos de prueba y buscamos híbridos. Ahí ya apareció. Ups, no salió. A ver. Ahí está. Bueno, los cultivares, a pesar de que tenemos 4 diferentes cultivares con 10 repeticiones cada uno, estos datos están con unos decimales, en realidad son variables cuantitativas cualitativas de categoría, sí, ahí se puede ver, ¿eh? Voy a agrandar un poquito. Perfecto. Bueno, vamos a ir a estadísticas, análisis de variancia, vamos a incorporar como variable dependiente el rendimiento, que es la variable cuantitativa continua que se midió, y como variable de clasificación, a una vía de clasificación se denomina este modelo, le damos variable de clasificación. En este caso no hay una covariable que podría estar afectando la respuesta, las covariables siempre son variables cuantitativas continuas, que podrían ser, no sé, en este caso podría ser rendimientos anteriores en cada una de estas parcelas, que podrían estar no afectando, sino que covariando junto con, pues son situaciones previas o anteriores. Por ejemplo, en ganadería o en árboles, si uno mide de manera consecutiva, una covariable sería si yo estoy aplicando algún tratamiento al ganado, alguna alimentación. La covariable sería el peso inicial del animal, y si estoy midiendo árboles, podría ser el tamaño inicial del plantín o del árbol que se está midiendo. Entonces esas variables ahora nos vamos a hacer, estas covariables corrigen para que se pueda relevar realmente el efecto del tratamiento, hace una corrección, y el análisis que hace detrás es una ANCOVA o un análisis de covariancia. Bien, acá tenemos en este panel, vamos a tener el modelo, vamos a clicar todos los residuos que necesitamos y vamos a hacer las comparaciones pidiéndole que nos haga un LCD de Fisher. Ya automáticamente se clica el cultivar como un factor y le vamos a pedir un gráfico de barras. Queremos que nos arme una lista de descendente, o sea, el valor más alto de rendimiento está primero y el valor de significación, el alfa, es de 0,05. Le damos a aceptar y así de rápido nos entrega todo lo que necesitamos
acá en el análisis de variancia van a poder observar que nos ajusta, hay variables de la bondad de ajuste. Nos está diciendo que en un 32% o en un 26% la variabilidad que hay respecto del rendimiento está explicado por el cultivar. Hay otras variables de interés ahí que estarían involucradas. Entonces, en la tabla de análisis de variancia, podemos ver que están la fuente de variación. Siempre analizamos solo cultivar, que sería el tratamiento, el error experimental, o sea, la variancia que hay entre los cultivares, la variación que hay dentro de cada cultivar, dentro de cada tratamiento, y la variación total, que sería como el desvío o la variancia total. ¿Sí? Es como meter los 40 datos ahí y calcular la variancia. No se calcula acá porque habría que hacer el cociente entre la suma de cuadrados, que es el numerador de la fórmula de variancia, y el denominador son los grados de libertad. En este caso se hace una partición de la variabilidad en cultivar y en error, fuente controlada, fuente no controlada por el experimentador. Con su grado de libertad tenemos 4 menos 1 grados de libertad y 36 grados de libertad para el error. Esto es porque hay una gran cantidad de repeticiones. Es muy interesante el número de 10 repeticiones por tratamiento. Eso nos da una gran cantidad de grados de libertad para que al hacer el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, nosotros tengamos un error, un cuadrado medio del error experimental, o sea, la variancia explicada por el error experimental, bastante baja. Entonces, cuando se hace cociente y se calcula el F, el cociente entre cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error, el valor de F nos da alto, y eso lo podemos observar porque su p-valor nos da mucho menor al valor de alfa, que es de 0,05. Entonces aceptamos aceptamos que hay diferencias significativas entre alguna de las medias y rechazamos, por ende, la hipótesis nula de igualdad de medias. Posteriormente nos hizo una prueba de comparación de medias de LSD de Fisher. El alfa, acá dice que es de 0,05, pero subyace una hipótesis de bilateral, de diferencia, son diferentes, y nos calcula una mínima diferencia significativa que es de 22,007. Entonces hace la diferencia entre cada una de estas medias. El cultivar 3 es el que mayor rendimiento generó, seguido por el 1, por el 4 y por el 2. Entonces lo que se puede ver que las diferencias entre estas tres primeras no son distintas en términos de estadística, a pesar de que numéricamente sí hay una diferencia de 14 y acá entre estos dos de 1, pero con respecto a esto de 15. Entonces esa diferencia no es superior a 22,007. Entonces él arma grupos homogéneos y me dice estos tres son iguales. Sin embargo, este cultivar número 2 es totalmente distinto porque la diferencia entre los tres supera el 22,00 de mínima diferencia significativa. También tenemos un gráfico. Acá en ventanas podemos ver los gráficos, en donde el gráfico nos está mostrando, siempre nos conviene hacerle un formateo básico, ponemos como mínimo el 0, también le podemos sacar los decimales porque no es necesario, y podemos formatear un poquito de acuerdo a como a nosotros nos interese mostrar los datos. Acá podemos ver que estos tres tratamientos o cultivares en términos estadísticos son iguales. La variación que hay entre ellos es debida al azar, no debido a realmente a que el cultivar es superior. Y contra este cultivar el número 2, que es significativamente inferior. También se pueden hacer gráficos de medias que están acá. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, gráficos de puntos, en donde graficamos el rendimiento respecto del cultivar. También nos da algún bigotito que podríamos ponerle. Podríamos poner el intervalo de confianza. Vamos a ver si sale. Y acá los tenemos. Acá tenemos los diferentes valores con sus intervalos de confianza.
Perfecto, ahora vamos a probar, en realidad deberíamos haber probado previamente estas columnas acá que nos agrega Infostat cuando analizamos y calcula el residuo, ¿sí? Con el modelo ajustado respecto del valor real, ¿sí? El residuo es el cálculo entre el valor real menos el predicho. Entonces acá nos marca con color que hay un residuo que es bastante superior, o sea, si yo hago observado menos predicho, acá nos da una diferencia importante, es una variabilidad interesante. Entonces tenemos residuo natural, o sea, crudo, el residuo estudiantizado, el residuo absoluto y el valor predicho de este. Entonces acá está el predicho menos el observado, con estos dos valores él calcula los residuos. Vamos a hacer las diferentes pruebas. Primero el gráfico del ggplot para ver normalidad en la distribución de los errores. Pongo residuos así tal cual, los crudos, y vamos a ver cómo se comporta. La distribución tiene que ser normal y ahí él nos va a mostrar. Acá podemos ver que los puntos, a pesar de que los extremos están un poquito alejados de la recta esta 45 grados, a los cuantiles de una normal respecto de los cuantiles observados en los residuos, podemos decir que hay una distribución de los errores que es aproximadamente normal. Con la prueba de no paramétrica de Shapiro-Wilks, sí podemos comprobar de una manera analítica y tener certeza absoluta de que estos se distribuyen como una normal. Bueno, podemos ver acá en la prueba de Shapiro-Wilks la salida que el p-valor es superior al alfa de 0,05. Eso nos está diciendo que aceptamos la hipótesis nula que dice que los errores se distribuyen como una normal. Perfecto. Ahora vamos a hacer el análisis de variancia para la prueba de Leven con los residuos absolutos. La prueba de Leven es para identificar si hay diferencias entre si hay variancias distintas entre las repeticiones de cada cultivar. Entonces ponemos como variable dependiente ahora los residuos absolutos, se le saca el signo, y con la variable de clasificación cultivar, básicamente bien sencillo. Y acá no necesitamos nada, tampoco necesitamos comparación ni nada, simplemente ver el resultado del valor de P, de la variable acá residuos absolutos, se puede ver bien que utilizo esa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que justo el valor de P es mayor a 0,05 y eso nos está diciendo que la distribución de los errores tienen la misma variación o la misma dispersión, o sea, la misma forma, ¿sí? Esa curvita esa curva de campana de Gauss tiene la misma forma para los 4 cultivares, o sea, entre el valor mínimo y el máximo. Perfecto, se cumplió. Ahora vamos a ver un gráfico de dispersión para ver si hay una dispersión interesante. En el eje de la CIS vamos a dejar el residuo y en el eje de las X vamos a dejar el predicho de rendimiento. Acá podemos ver un comportamiento un poquito raro a medida que la variable predicha, ¿sí?, de rendimiento aumenta, también aumenta la amplitud, ¿sí?, del residuo. ¿Cómo podemos hacer acá? Y siempre conviene ponerle en 0 porque la media de los residuos es 0. Y ahí podemos ver que se distribuyen bastante de manera homogénea por arriba y por abajo, pero con una cierta amplitud en el sentido. También podemos ver ya acá la independencia de paso. Vamos a hacer otro gráfico ahora para la independencia y vamos a ver también en vez del residuo, en vez del predicho, no, este queda bien, en vez del residuo común vamos a poner el residuo estudiantizado, que no se tiene que superar entre 3 y menos 3. Le saco el título, le pongo el 0 y este le pongo como mínimo menos 3 y a este le pongo como máximo 3. Y también le pongo acá menos 3 y 3 para que me muestre
entre qué y qué valor se está moviendo. 3,5, así me deja un poquito más de espacio para ver. Ahí está. Bien. Ahí podemos ver que tampoco hay una distribución, sigue la misma forma y no estamos viendo un patrón sistemático de comportamiento, sino podría ser bastante aleatorio a lo largo de todo el recorrido de la variable, dependiente en este caso. Bueno, creo que esto fue todo por ahora y seguiremos con el diseño en bloques completos al azar.